Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros. Estamos en otra emisión del programa Poetas Argentinos de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Claudia Inchila, en la producción Camila Zúñigo y en la operación técnica Lucas Tomasetti. Nosotros, como todas las semanas, vamos conociendo a un poeta del país. Desde el 2014 ya llevamos más de 150 poetas entrevistados. La verdad que es un placer, un lujo poder escucharlos, poder tener una charla de una hora con ellos que nos van contando acerca de su poesía, ¿no? Porque uno siempre lee los textos, se encuentra con los libros o por internet y lee los poemas, pero es bueno también conocer a aquel que lo escribió, ¿no? Hoy vamos a charlar con Daniel González Rebolledo, que nació en Gualeguay en 1952, provincia de Entre Ríos. Él escribe y vive en el campo. Ha publicado poesía, cuento, novela y texto dramático con algunos premios importantes en los distintos géneros literarios y fue incluido en antologías de cuento y poesía en diversas ediciones. Es profesor de matemática y cosmografía y magíster en metodología de investigación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Sus publicaciones sobre el amor y otras yerbas, poesía, 34, poesía, Entre San Juan y Los Ángeles, cuento, La Yegua Blanca, teatro, premio Fray Mocho, editorial de Entre Ríos, Paraná, en 1994, Ángeles Jubilados, teatro, en el 98, obras ganadoras del Instituto Nacional de Teatro de Buenos Aires, Volatinero, poesía, Los Kennedy del Sur, novela, premio Universidad de Entre Ríos, Los Kennedy del Sur, fue publicada también en Buenos Aires en el 2007 por Sigmund. La Loca del Muro, teatro, en el 2008, Dramaturgos del Litoral Argentino, Instituto Nacional de Teatro, Argentores, Buenos Aires, La Novia del Clé, novela, en el 2011, Todo teatro, La Yegua Blanca y otros textos dramáticos, teatro, en el 2016, Poemas Orilleros, que lo vino a presentar acá a Buenos Aires en estos días, en el 2017, es este libro, y La Yegua Blanca y Ramírez, teatro, de la Fundación La Endija, Paraná. Vamos a charlar con él. Hola, Daniel. Hola, ¿cómo estás, Claudia? Un gusto saludarte a vos y a la audiencia. Un gusto realmente poder charlar con vos y bueno, que nos cuentes. Siempre me gustan los comienzos, ¿no? Contanos tu primer contacto con la literatura. Mi primer contacto con la literatura lo tengo sumamente registrado porque fue en una clase de lengua de 5º grado de aquel entonces, que sería el 4º año de la primaria de hoy, con una maestra que nos enseñó el uso de los puntos suspensivos. Y a partir de allí nos hizo hacer un trabajito personal utilizando los puntos suspensivos. Para mí ese tema de que la grafía de 3 puntitos significaban el suspenso de la oración y dejaban abierto a la imaginación lo que el lector pudiera poner ahí, en ese momento sentí que era algo mágico y por suerte no tengo esa primera composición, pero allí creo que sí, que empecé a indagar en esto de la escritura y del registro de la palabra, precisamente, ¿no? Vos nombraste la palabra magia. ¿Esa magia permanece hoy igual o es distinta? No, para mí la escritura
creativa, llamémosle poética, démosle la categorización que se nos ocurre, la escritura que aspira a ir más allá de lo que sería un mero artículo de un trabajo de oficio, por ejemplo. Creo yo que siempre es mágico y siempre es un camino, sobre todo, hacia la libertad. Y cuando estás en contacto con el papel, ¿no escribís en papel o directamente en computadora? Mira, uso mucho todavía la libretita y el cuaderno, como digo por ahí en un poema, porque vengo de una generación que obviamente empecé a escribir con lápiz y papel. Después en máquinas de escribir, después ya como todo un avance las máquinas de escribir eléctricas y después, bueno, vino toda la revolución de la digitalización y a partir de ahí, por supuesto, escribo también en la compu escribo bastante, pero después igualmente todo trabajo que vaya a pensar en revisar, en reescribir o en publicar, pasa al papel para que yo lo vea en el papel y allí recién termine de convencerme si está o no está, digamos. ¿Y por qué eso de que tiene que ser en el papel? ¿Qué es lo que te produce en vos? Posiblemente tenga que ver, insisto, con una marca generacional. Para mí el registro que a mí me termina de cerrar es el que me queda en papel. No es como que esto fuera, tal vez sería una fantasía, como que esto sería más definitivo que si está en una computadora, que en cualquier momento me entre un virus y se me borra todo, o que me pasa algo tecnológico, entre comillas, que yo no tengo ni la menor idea, porque ya vengo, insisto, de una generación anterior. Será quizá por eso, es decir, yo veo que el registro en el papel para mí significa lo que en definitiva queda, ¿sí? Lo más perdurable, diría. Y cuando empezaste a leer tus primeras lecturas, ¿qué autores te marcaron, que vos sentís que te marcaron? Bueno, es muchísimo lo que yo tengo algo así como, por ahí trato de hacer algunos conceptos como para que me quede claro a mí, ¿no? Y por ahí me sirve después para poder repetirlo. Creo que el escritor es lo que lee, entonces marcas debo tener muchísimas más incluso de las que yo puedo llegar a darme cuenta, porque uno obviamente hay algunas tan evidentes que uno se da cuenta, las llamadas influencias. En particular, bueno, a mí todo lo que significó en narrativa latinoamericana Gabriel García Márquez fue realmente una revelación, fue como tocar el cielo con las manos a mis 20 años cuando leo por primera vez, obvio, 100 años de soledad. Y sé que tengo influencias garciamarquianas, no tengo ninguna duda. Y en poesía, particularmente, en lo que a mí respecta, bueno, Lorca y Hernández desde España, y obviamente Juan L. Ortiz desde acá de Gualeguay, porque teniendo semejante padre de la poesía en nuestra propia región, es muy difícil escapar a su influencia, digamos. Él hizo una cuestión de vida, la poesía para Juan L. Ortiz, y todo eso está escrito, digamos, y cuando uno lo lee con ese vuelo, con ese compromiso, con esa humanidad, no podés escapar tampoco a esa influencia. Así que diríamos, a grandes trazos debe haber muchísimos más que me influenciaron, obviamente, y que me maravillaron cuando los descubrí, pero estos por lo pronto son los nombres que particularmente estoy seguro que es así, digamos. ¿Y en la actualidad? En la actualidad estoy leyendo siempre lo que puedo de lo que aparece. Por ejemplo, ahora me sorprendió una novela de Claudia Piñeiro, Las maldiciones, que me gustó muchísimo. Por ahí en mi subjetividad podría decir una barbaridad, pero la voy a decir igual. Me gustó mucho más que algo de lo de ella que había leído antes. Y también Martín Coan con otra novela que, bueno, en este preciso instante no me voy a acordar el título, pero que está muy bien escrita y yo no lo conocía a él como escritor, digamos, y lo leí en esta, así que también me gustó mucho. Vos estudiaste matemáticas. Sí.
¿Cómo lo relacionas con la escritura, con la literatura? Yo creo que es otra invención humana, y una de las más altas invenciones humanas. No te olvides que en la antigüedad, bueno, en la Academia de Platón no entrabas si no eras geómetra, según se dice. Sí. Y a mí me parece que es otro camino también a este ejercicio humano de la invención. Bueno, no quiero parecer que tomo un concepto de Foucault, pero sí, la invención humana, y en algún punto eso también tiene un alto poder de atracción. Por supuesto, hay que tener, creo yo, de entrada una buena relación con la matemática, que a mí se me dio siempre, por suerte, en mi época de estudiante. Siempre pensé que los docentes a veces no nos hacíamos cargo generacionalmente de lo que significaba para los chicos, para las generaciones que venían, que uno hiciera lo posible porque justamente descubrieran esa buena relación. Bueno, no es sencillo esto, y menos en matemática, pero para mí fue siempre muy sencilla esa relación con la matemática, tanto como con las letras. Así que cuando llegó el momento que tenía que elegir de qué iba a vivir, porque obviamente siempre estaba haciendo o teatro, o bueno, había tenido otros empleos en los cuales realmente quería salir corriendo, me decidí por matemática, y bueno, y terminé siendo docente de matemática durante 30 años. ¿Y cómo mostrarías a los que te están escuchando, ¿no?, a las matemáticas como algo que entendible y que te capte, que te prenda? Mira, hay muchísimo trabajo de divulgación. Paenza, por ejemplo, es uno de los grandes matemáticos argentinos que ha hecho una gran tarea de divulgación. Hay cuestiones, casi te diría enigmáticas en la matemática, que vos las podés llevar a la práctica. Por supuesto, tenés que tomártelo muy en serio, estudiar mucho, trabajar mucho y dedicarte mucho para hacerlo. Generalmente los docentes digamos, se quedan un poco con la receta de, bueno, esto es lo que hay que hacer, con esto tengo que cumplir, con esto ya termino. Pero cuando se va a otro lugar, se va a un lugar un poco más creativo, se puede hacer un trabajo de bajar determinados conceptos matemáticos a la cotidianidad más absoluta, y hacer trabajos más bien experimentales con ella, digamos, y de esa manera, obviamente, se saca ese fantasma espantoso que tiene casi todo estudiante al que le cuesta las matemáticas, que es pensar ¿para qué me sirve todo esto? Y por otro lado, aun cuando no atisbara esa cuestión de practicidad y de utilidad de la matemática, le sirve también justamente para lo que hablábamos antes, para descubrir que esta estructura que lleva siglos, que la humanidad ha ido elaborando desde civilización en civilización, para ir encadenando cada uno de los elementos que conforman ese gran edificio matemático, realmente es una maravilla, es una invención humana maravillosa. Por supuesto, no vamos a pretender que un chico de la escuela primaria se dé cuenta de eso, pero que por lo menos atisbe que hay mucho más si alguna vez le gusta y quiere avanzar en ese camino. Y sí, es muy interesante realmente. También te dedicaste al teatro. Sí, mucho. ¿Qué viste? ¿Qué encontraste en el teatro? ¿Qué te llamó la atención para poder empezar a dedicarte a él? Nosotros, los que vivimos en pueblos dormidos, en pueblos tranquilos, en pueblos conservadores, cuando somos adolescentes necesitamos obviamente del grupo, y necesitamos también, por suerte, necesitábamos, al menos en mi generación, ir encontrando distintos espacios de otros mundos posibles, de otros mundos que no estaban en la cotidianeidad de nuestros pueblos, digamos. Así que aparece el teatro para mí como también un descubrimiento de un juego que me va a permitir otra vez, como va a ser después también en la literatura, descubrir como ciertos grados de libertad en determinados espacios y de determinados modos. Y ahí es cuando en Gualeguay se produce un gran evento cultural en una época nefasta en realidad, porque fue durante la dictadura,
que se armó un movimiento de jóvenes, por supuesto, más o menos liderados por docentes, profesores, etcétera, donde había distintas manifestaciones artísticas que se mostraban todos los años durante una serie de años consecutivos, y esas manifestaciones estaban dadas tanto en literatura como en teatro, como, bueno, en el tema de hacer carrozas. Nosotros tenemos también una particularidad muy grande en Entre Ríos de la tradición del carnaval. Las carrozas en carnaval también son parte de las comparsas y son importantes. Así que bueno, en todas estas manifestaciones artísticas de ese llamado Encuentro Cultural de la Juventud había mucho teatro, muchos grupos de teatro, en un pueblo que hoy tiene 40.000 habitantes o 50.000 habitantes, pero que en aquel momento tendría menos de 30.000 habitantes. Y eso fue mi primera entrada al teatro. Después, en otro momento de mi vida, pude ir a Buenos Aires, pude ingresar en la Escuela Nacional de Arte Dramático, pude hacer 2 años en esa escuela, de la cual también salimos todos corriendo, porque ahí sí la dictadura ya estaba en un proceso mucho más jodido, sobre todo con estudiantes de carreras como teatro, por ejemplo, en la Argentina. ¿Ganaste el premio Fray Mocho? Sí, gané el premio Fray Mocho en el 91, en verdad, con una obra que tiene que ver con el relato popular, con esos relatos que vienen de creencias que son transmitidas oralmente y que yo tomé para, digamos, trabajar sobre un concepto básico que se me ocurrió que tenía esa creencia, que era, bueno, primero la séptima hija mujer seguida, en vez de ser un lobizón, como en el caso del séptimo hijo varón según la creencia, acá en esta ciudad, en Gualeguay solamente, en ningún otro lugar, se transformaba en una yegua blanca. Pero el concepto básico que está detrás, al menos de la obra que yo trabajo, es la maledicencia, es decir, cuánto puede hacer la hechicería colectiva, el señalamiento, el hostigamiento hacia el diferente o la diferente en este caso, para que eso realmente suceda y se convierta, digamos, en un hecho concreto. Eso es más o menos la yegua blanca. Contanos cómo te ubicás vos en el momento de escribir novela, cuento, en el momento de escribir poesía, teatro. Sí, vos sabés que nunca lo sé, que es decir, a mí me quedan sonando imágenes o palabras o no sé, algún estímulo particular, que tampoco sé bien cuál es en cada momento, y hace que tenga que tomar eso, tratar de captar eso, tratar de fijar eso a través de la escritura. Y eso es lo primero. Aparte, yo no tengo ningún plan previo, como decía Borges, jamás lo tuve. Me admira la gente que puede establecer un plan y que luego puede escribir sobre eso, digamos. Para mí la cosa fue siempre así como, bueno, aparece esto y me voy dando cuenta en la medida que se va desarrollando, que va para poesía o va para cuento o va para algo más, que puede ser novela o texto dramático. Pero no lo sé yo de entrada, y no lo sé casi durante la mayor parte del proceso, digamos. Después termino de cerrar eso finalmente. En mi caso sucede eso. Daniel, ahora vamos a escuchar un tema de Liliana Herrero, Confesión del Viento, y después volvemos con la entrevista. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete y 3 niños, que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso, que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol.
quebrado de culpa y seguía confesando. En su lomo de distancia no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. El viento me confía cosas que siempre llevo conmigo. El viento me confía cosas que siempre llevo conmigo. El viento me confía cosas que siempre llevo conmigo. El viento me confía cosas. Me dijo que recordaba que en realidad él no quiso, a veces de apresurados, un barrilete y 3 niños. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso, de cartas de enamorados, que todo es un estropicio. Era un fantasma ese viento, tejió sus babas el diablo, iba quebrado de culpa y no consigue evitarlo. En ese telar de angustias, el fuego abrazando el árbol, el sauce estaba muy débil y seguía confesando. Le pregunté por las chapas del techo de los de abajo, dijo el hombre, de luchar para conseguir los clavos, en vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos o de sentarse a esperar regalos eleccionarios. Me sorprendió la respuesta, pero no quise atajarlo, pues cuando lleva razón, vaya quien quiere pararlo. Era un fantasma, ese viento era un fantasma. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo, que siempre llevo conmigo. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo, que siempre llevo conmigo, que siempre llevo conmigo, que siempre llevo conmigo. Seguí escuchando BCN Radio. Hoy y siempre, tu compañía. La sala infantil María Elena Walsh, de la Biblioteca del Congreso, ubicada en Hipólito Yrigoyen 1750, es un espacio interactivo para niños de 4 a 9 años. Allí podrán desarrollar distintas habilidades con el apoyo pedagógico de personal capacitado, material bibliográfico, juegos didácticos y elementos tecnológicos de última generación. Los colegios de nivel preescolar y primario pueden realizar visitas grupales y participar en actividades programadas. La misma se encuentra abierta de lunes a viernes de 8 a 18 horas, sábados y domingos de 10 a 20 horas. Para más información pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. Bienvenidos a Actitud, la superación del día a día, el programa de la Secretaría para la Prevención de las Adicciones de la Asociación del Personal Legislativo. Te esperamos en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, todos los viernes de 9 a 10 de la mañana. Cada momento siempre te encuentro, el mismo camino
actualidad, información, actividad legislativa y buena música en BCN Radio. Seguimos acá en Poetas Argentinos de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, charlando con el poeta de Entre Ríos, Daniel González Rebolledo. Daniel, ¿nos podés leer poemas tuyos? Por supuesto, sí, cómo no. Empecemos con el primero. Dale. La palabra. Al principio era el verbo, dice el libro, y el verbo era la clave del conjuro. Él es el que es impronunciable por la aniquilación de su luz viva, lo convoco. Augures y sibilas, Pan y la naturaleza, Pachamama, voces metafísicas de bandadas en vuelo y otras claves secretas y paganas, los convoco. Antiguos hombres que al chocar sus manos comprometían esa clara conciencia de absoluto sin papel, ni firma, ni contrato, los convoco. Y convoco a poetas lujuriosos, cual garbosos jinetes de escritura, a celebrar en anchas mesas tendidas con holgura el privilegio de haberla embellecido en un único verso conquistado. Hermoso. Gracias. Vamos a otro. Un grillo hace la noche. Un grillo hace la noche, me dijiste. Tu risa abrió el asombro y el cortejo. La niebla, la noche campesina, infinitas luciérnagas tus ojos. Y conducías, atento a las señales del camino y del viaje, aquel que muy pronto, lo sabíamos, culminaba al filo de la sombra. Sonreí también. Los dos callamos. La eternidad cantaba en ese grillo. Cruel destino fugaz de la aventura, tácita despedida en la alborada. Un grillo hace la noche, me dijiste. Solo pude murmurarlo muchas veces, como vieja plegaria a tanto cielo, que al camino estrellas desmayaba. Estamos escuchando al poeta Daniel González Rebolledo. Un bar en algún puerto. Debe ser breve y rosado, casi leve flamenco de tu sueño, y estar al borde, siempre al borde, al filo ineludible de la noche. Debe tener equívocos burlescos y el trópico, y América, y nosotros, escindidos detrás de tanto muelle, con Gomorra también, y un laberinto. Debe escucharse un son, lenguas barrocas junto al saber oscuro de la sombra, y ese impreciso olor a aguas abiertas, al filo ineludible de la noche. Poema de... ¿Perdón? Sí, no, te iba a decir si tenías más poemas. Sí, leo este y me parece ya está. No, y léenos otro más también. Bueno, está bien. Vamos con Poema del Capital. Toma, es todo lo que tengo. Vaso de vino, queso, un pedazo de pan y una página blanca en donde alzar el vuelo. La vida es el lugar, el sol y el viento, y un son de agua que fluye con su cantar muy lento.
sé que cuando me vaya con esa luz primera de maravillas, ávido, seré este mineral, aquel ave en planeo, el columpio de ramas que retasean el cielo, el musgo en la ribera y tu cálido aliento. No es mucho lo que ofrezco, me dirás, tal vez sea cierto, pero este capital me ha hecho tan inmenso que ya ni en mi alma quepo. Mira, es solo que cuando viajo y pienso, no puedo más que buscar el sitio, la luz y este momento de tramar la palabra y en cada aliento un beso. Y por si fuera poco a seguidas, se viene de otros viajes u otras almas un recuerdo y se arrima a otras mesas tendidas con afecto para dar un remanso a este poeta incierto. Soleado en soledades, con el bolsito y el cuaderno y este caudal adentro para ofrecer a cambio de tal recibimiento. A este paria del mundo, este viejo viajero, que se sienta en la humilde y la suntuosa, a un tiempo, mesa que lo recibe, de comedor en sala o de ranchada alero, con asiento de balde boca abajo y como inefable gesto a la visita, un cuero. Sí, de viajes aprendí que al equipaje pleno lo llevamos adentro, en la hondura de abrazos, en la risa y el gesto, como si entre silencios se guardaran algunas palabras nunca dichas, envueltas en pañuelos. Silencios y palabras atesoro de lejos, muy lejos en el tiempo y en los caminos hechos. En los tiempos que siguen desoriento colores, floreados de manteles, o maderas que brillan al repaso certero. Ay, cuántos gestos guardo de mujeres curiosas ante el amigo nuevo, y cuántos gestos guardo de tanta despedida y fugaces momentos. Cada uno de ellos son también capital, insisto, y que lo sepas, que vienen junto al queso, al sabor de este pan, al buen vaso de vino, aquí donde te invito, mientras escribo y pienso. Muy lindo realmente tus poemas. Muchas gracias. Léenos uno más. Uno más, bueno. Busquemos al azar, porque si no me pasa que ya esto lo tenía preparado. Un alto tras la siembra. Cuando veas a tu padre ensimismado, atardecido bronce viendo lejos, te está pensando. Si lo recuerdas, dorado en el ocaso, la pala refulgente en frescos brillos, te está pensando. Cuando ya hecho el alto se acuclilla, los ojos en cosechas ensoñado, te está pensando. Si se ilumina al encender el horno, en un conjuro de invisibles hados, háblale bajo. Puede volarse en nube, en incendios de múltiples encantos, o en vórtice de alas, brotar pájaro. Estuvimos escuchando al poeta Daniel González Rebolledo de Entre Ríos. Daniel, contanos sobre cada uno de tus libros, cómo surgieron, la temática. En principio los libros de poesía, que serían 4 a la fecha, surgen a partir de ir haciendo lo que Borges puso como título en uno de sus libros maravillosos, que es antología personal. O sea, son antologías personales porque cada uno de ellos ha tenido poemas que he querido que se queden conmigo y otros que he querido que se vayan, y otros que por supuesto al quedarse conmigo algún cambio también pueden tener. Entonces no he tenido un plan, digamos, que sé que hay poetas que lo hacen, de decir, bueno, voy a armar un corpus referido más o menos a un tema en común para publicar un libro de poemas. Yo también eso soy anárquico, digamos, decir, los poemas se van dando y cada varios años, como verás en la bibliografía que hoy leías,
voy publicando, pero voy publicando de esta manera, como revisando de nuevo algunos que quiero que queden y otros que son nuevos y que me gustan mucho en ese momento. En general sucede también que, al menos a mí me sucede, que es como que nos gusta más lo último que escribimos que lo que hemos hecho muchos años atrás, ¿no? No sé si porque uno cree que maneja mejor el oficio con los años o qué, pero a mí se me da así. Eso en cuanto a los libros de poesía. El único libro de cuentos que tengo publicado tiene hace muchísimo tiempo para ser acompañado por un volumen más, que también lo sigo manteniendo como en revisión, porque ahí sí, ahí entiendo que está bueno esto de ir buscando que tengan una cierta conexión, al menos, no digo en el tema, pero sí una cierta conexión, un cuento con el otro, como para que el lector vaya introduciéndose a un universo cuentístico, obviamente, que es el que le plantea el autor. Y en novela, me sucede que la novela, cada una de las que he escrito me ha llevado 10 años fácil, pero no es porque esté los 10 años escribiendo todo el tiempo, sino porque eso está en mí, las ideas siguen estando, las sigo pensando, las sigo trabajando en algún momento que otro, hasta que finalmente doy como me doy como por satisfecho de que ya está. Y normalmente las presento a concurso nada más que para asegurarme de que otras subjetividades abreven allí, y si obtiene algo, quiere decir entonces que funciona. ¿Y de qué tratan las novelas? Bueno, la primera, que se llama Los Kennedy del Sur, está sobre una historia de esta provincia y de este país. En Entre Ríos, en La Paz, hubo 3 hermanos de apellido Kennedy que se levantaron en armas contra el dictador Uriburu. Esa revolución tenía que estar armada en distintos lugares, tenía que estar sincronizados todos esos lugares para tomar los regimientos, como se hacía entonces, y poder avanzar hacia Buenos Aires para tomar directamente el poder y sacarlo a Uriburu, y esto lo que deseaban era que volviera el presidente que en ese momento estaba preso, el Martín García, Hipólito Yrigoyen. Lo que sucede es que no se produce el levantamiento simultáneo en todos los lugares, y solamente se produce, vaya a saber si por desconexión de información o por qué, solamente se produce en Entre Ríos, y en La Paz los Kennedy toman el pueblo, toman el telégrafo, toman la comisaría, matan como a 7 milicos, porque se resisten los milicos, es decir, los policías de la ciudad, y después de eso Uriburu le manda todas las Fuerzas Armadas, en colaboración con el entonces gobernador de la provincia, que era Etcheverre, de apellido que seguramente te sonará ahora. Sí, tal cual. Bien, este gobernador Etcheverre, que estaba bien visto, digamos, por el gobierno del tirano Uriburu, también manda sus fuerzas provinciales. Entonces, Fuerzas Armadas provinciales y nacionales, tanto por tierra como por agua, como por aire, tienen que aniquilar a los Kennedy y a su golpe revolucionario en la ciudad de La Paz, Entre Ríos. Esto es año 1933. 1932. Finalmente logran escapar ellos 3 y logran exiliarse en el Uruguay, pero escapándose a través de 6 días y 6 noches de andar entre pantanos, entre montes que ellos conocían a la perfección, ser auxiliados por paisanos de la zona, por gente que estaba totalmente de acuerdo con lo que ellos hicieran, digamos, y se terminan exiliando en el Uruguay hasta que, bueno, pasado todos estos gobiernos, y recién el gobierno de Alvear, van a poder volver a la Argentina. Esta es mi primera novela, yo tomo esa cuestión histórica para armar una novela que se llama Los Kennedy del Sur. Y después, con respecto a los textos de teatro, vos hablaste de uno que ganó el Fray Mocho. Sí. ¿Tenés más? Sí, por supuesto, tengo uno. El libro Todo Teatro, que me publicó la Fundación La Endija el año pasado, el anteaño, no me acuerdo bien, tiene en total 13 textos dramáticos incluidos, digamos, que he venido haciendo a lo largo de, 40 años. Estos textos, algunos de ellos, por supuesto, han sido estrenados, y hay alguno por ahí todavía que nunca apareció en escena, digamos.
y también a ver, son distintos los tiempos en que fueron escritos, son distintos incluso obviamente los temas que cada uno de los textos trabaja, y yo creo que son medularmente distintos también el enfoque que se plantea, digamos, como para poder llevarlos a escena. Por ejemplo, tengo 2 musicales, y uno de los musicales es un musical folk, es decir, la música de ese musical no puede ser una música, digamos, de lo que estamos acostumbrados a escuchar en los musicales, sino que tiene que ser una música absolutamente autóctona nuestra, y sobre todo de esta provincia. Ese musical folk se llama Ramírez porque está inspirado en el, digamos, héroe paradigmático que tenemos los entrerrianos, que es Francisco el Pancho Ramírez, y fundamentalmente no solo en él está centrado el musical, sino en las mujeres que están acompañando lo que va a ser la gesta ramiriana de hacer la República de Entre Ríos, de independizarse de Buenos Aires, de tratar de ser una república autónoma dentro de un grupo de repúblicas federales. Bueno, todo eso que obviamente los que tienen datos históricos conocen, está puesto en por supuesto con mucha ambición de mi parte, está puesto en un musical folk. Esa obra, por ejemplo, no ha sido llevada a escena aún. Pero buenísimo todo lo que haces, realmente te felicito. Y los oyentes, ¿cómo pueden llegar a tener contacto con tus textos? ¿Vos tenés página? Sí, tengo una página en Facebook, Daniel González Rebolledo, tal cual como es mi nombre, digamos, y bueno, y obviamente mi correo también es gonzalezrebolledodaniel@gmail.com, y bueno, en Facebook también figuro con el mismo nombre, o sea que googleando Daniel González Rebolledo aparece algún lugar por donde se pueden comunicar conmigo. Buenísimo. Ahora contanos de Poemas Orilleros, que lo presentaste acá en Capital. Sí, bueno, Poemas Orilleros, como te decía antes, es una especie de antología personal. Se publica ahora, en verdad, en diciembre del 2017, pero lo estoy presentando en distintos lugares. Como los oyentes saben, si uno es un escritor, digamos, que no pertenece al catálogo de las grandes editoriales, tiene que mover su producción por cuenta propia como para poder tener lectores, como para difundir. Entonces Orilleros ya se presentó en primer lugar en Tucumán, después explico por qué, luego se presentó en Rosario, ahora se hizo Buenos Aires, la próxima es Paraná, la capital de mi provincia, y así en todo lugar donde uno generalmente tiene amigos que se ocupan un poco de los detalles de armar una presentación como para poder compartir una noche de poesía, ¿no? Y Orilleros se publica por una editorial de jóvenes, muy jóvenes, estudiantes de letras de la Universidad Nacional de Tucumán, en una editorial recién hace muy poquito tiempo armada por estos jóvenes que ninguno de ellos llega a los 25 años. Mira qué bueno. Sí, se llama Minibús Ediciones, y a mí justamente una de las cuestiones que me asombró y que me motivó así a querer publicar finalmente ahora un libro de poemas es porque estos chicos se mostraron muy interesados y me habían escuchado alguna vez leer en alguno de los tantos encuentros de poetas que uno concurre, y sobre todo a Tucumán, que tiene una gran movida como capital del norte, que realmente lo es culturalmente por lo menos. Y allí estos chicos me conocieron y empezaron a pedirme un poco más de material, y bueno, después finalmente plantearon que ellos querían hacer una edición. Bueno, ahí aparece entonces Poemas Orilleros. Qué bueno. Daniel, ahora vamos a escuchar otro tema de Liliana Herrero, La casa de al lado, y después volvemos. ¿Cómo no? No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj, no hay antes, ni luego, ni tal vez, no hay lejos, ni viejo, ni
jamás en esta olvidada invalidez. Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo, que nadie se ponga en mi lugar, que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar. El baile del año terminó. Los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Aquí no hay tango, no hay tongo ni engaño. Aquí no hay daño que dure 100 años. Por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. Estoy llorando, estoy me acostumbrando. Acá en esta cuadra viven. Clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos de reloj. Ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez. Me dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder. Si el tiempo es más largo cada vez. Se pasa el año, se pasa volando. Ya no hay más nadie que pueda alcanzarlo. Y yo mirando, sentada en el campo, cómo se pasa el año volando. No pasa el tiempo, no pasan los años. Inventa cosas de antaño. A nadie espera la casa de al lado. Se va acordando, se acuerda soñando. Se pasa el año, se pasa volando. Pasa el tiempo, no pasan los años. Pasa el tiempo, mirando. Y yo mirando. Y yo mirando. BCN Radio. BCN Radio. Una voz federal desde el Congreso de la Nación. Cada vez que me imagino el momento de partir, se me cierra la garganta y me muero por pedir que me mires a los ojos. Que Desde adentro, un espacio de los trabajadores del Senado para toda la comunidad, dependiente del Programa de Gestión de Calidad y Extensión Parlamentaria del Senado de la Nación. Todos los martes,
de 13 a 14 horas por BCN Radio. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. La Sala Juvenil Elsa Bornemann de la Biblioteca del Congreso está destinada a los adolescentes. Cuenta con material bibliográfico especialmente seleccionado, libros de texto, diccionarios y una amplia colección de literatura. Es un espacio adecuado para la lectura y acceso a la información a través de Internet. Está abierta de lunes a viernes de 8 a 20 horas, sábados y domingos de 10 a 20 horas, en Hipólito Yrigoyen 1750. Para más información pueden ingresar a www.bcnvip.gov.ar. Estás escuchando BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Seguimos charlando acá con el poeta Daniel González Rebolledo de Entre Ríos. Daniel, ¿qué lugar ocupa Entre Ríos en tus textos? Es un país de agua. Justamente cuando hablo de poesía orillera, cuando hablo de orilleros por ahí, para la gente de Buenos Aires es un término que acuñó mucho Borges, de hecho, pero tratándose de otro tipo de orilleros, en este caso el compadre de las afueras, de los suburbios. En el caso mío en particular, orilleros, porque pertenecemos a la orilla, porque siempre hay un cauce de agua para ir sentarse, reflexionar, dejarse ir un poco en esa corriente, y Entre Ríos es eso siempre, es agua. Entre Ríos es un país de agua, insisto, y por lo tanto está absolutamente presente en todo lo que escribo. A veces me da por comparar, esto tal vez debe haber gente que podría hablar con mayor autoridad que yo y que probablemente haya estudiado esta relación, pero digo, comparar por ejemplo con la producción, no sé, de un tizón que viene de la sierra y de lo más, y de tierras más secas, digamos, que también eso por supuesto está absolutamente presente en su obra, con respecto a lo que hacemos acá en el litoral argentino o en otro lugar como este de esta provincia, que su característica y su particularidad, su diosa mayor sea el agua. Nosotros convivimos con el agua. Nuestras casas en todas las ciudades de Entre Ríos siempre van a tener marcas de humedad de abajo hacia arriba, porque estamos sobre lechos de agua, no solamente pasan en los ríos y en los arroyos, sino que toda la provincia, bueno, obviamente sabemos, está sobre el acuífero guaraní. Así que somos esa marca de ser del agua, de ser de la orilla, está presente, creo yo, en todo lo que escribo. Simplemente que en esto en particular yo quería determinarlo con un poco más de precisión, digamos, y por eso el título del libro. ¿Y cómo es el panorama poético de Entre Ríos? El panorama poético de Entre Ríos, como en general está sucediendo milagrosamente en todo el país, es que hay un gran movimiento, digamos, se está de a poco haciendo lo que se está haciendo en otros lugares, que es lectura, la poesía sale a la calle, la poesía sale a la mesa de los bares, la poesía está circulando, y es precisamente la poesía producida en el lugar, que eso creo yo es fundamentalmente lo que más me esperanza en este tipo de movidas. Por otro lado, por supuesto, sabemos que en esa poesía que circula va a haber distintos niveles, va a haber distintos modos de tratamiento, va a haber obviamente diferentes universos que se muestran, y eso hace que por ahí a alguna gente le pueda gustar más o menos unos que otros, o unas poesías que otras.
pero lo fundamental es que este movimiento se está dando muy de a poco. Entre Ríos tiene una tradición poética y fundamentalmente Gualeguay, de la cual nos tenemos que hacer cargo cuando salimos a otros lugares, porque uno dice, bueno, yo vengo de la ciudad donde nació Juan L. Ortiz, acá también nació Emma Barrandegui, acá también nació Alfredo Beirabé, acá también nació Amaro Villanueva, y uno dice, cuántos nombres, claro, eran nombres de otras épocas, pero su poesía, su obra, está totalmente vigente y todavía tenemos que aprender un montón de ellos. Así que me parece que sin renunciar a esos maestros y a esos grandes nombres que tenemos de otros tiempos, muy lentamente está aflorando como nuevas generaciones poéticas, digamos, que bueno, ya veremos, el tiempo lo dirá, dijera Sábato, si atravesamos la crítica de los 50 años, que según era el tiempo que había que atravesar para considerar que lo de uno podía llegar a tener cierta perdurabilidad. ¿Y cómo definirías a Juan L. Ortiz? Juan L. era un ser, yo lo conocí, yo tengo 65 años, lo llegué a ver muy viejito a Juan en un homenaje que se le hizo en Gualeguay, para el cual él estuvo acá 2 o 3 días, y estaba, por supuesto, totalmente lúcido, creo que estuvo lúcido hasta el último minuto de su vida, un ser, realmente un ser extraordinario, porque no me sale otra palabra para definirlo, podría decirte un ángel, podría decirte un duende, su vida tan realmente consagrada a la poesía, que él era poesía, estar un rato con él, por ejemplo, no sé, una anécdota que por ahí puede venir al caso, nada más que para tener en cuenta, para tratar de captar algo de esto que estoy diciendo, de un personaje como Juan, en un momento en que estaba muy rodeado de un montón de gente como yo, que era un jovencito poeta en ese momento, al cual obviamente le había accedido generosamente a llevarse algún trabajito mío para leerlo, para lo que fue, que generalmente uno recurre a mí me sucede aún hoy, digamos, de gente que viene y me dice, lee esto por favor y después devolveme a ver qué te parece. Bueno, eso mismo, Juan estaba rodeado de un grupo de gente así, entre los cuales estaba yo, y yo lo veía como muy abstraído igualmente, como que no estaba ahí del todo. Y en un momento le pregunto, porque además de poetas nobles y jovencitos, había gente con mucha trayectoria, gente que él conocía y demás, en la misma reunión. Entonces le pregunto en un momento, me pongo al lado y le pregunto, ¿en qué piensa? Y él me dice, estoy pensando en mis gatos, si tendrán suficiente comida, porque este alejamiento se está haciendo un poco largo. Él tenía muchos gatos, él tenía una gran comunicación con los gatos, y en verdad estaba totalmente enajenado en ese momento, para mi casi desilusión de poeta joven, pensando que estaba, no sé, abstrayéndose en alguna idea más metafísica, digamos, pero no, era absolutamente concreta y real. Estaba pensando en sus gatos. Era un ser muy sencillo, muy sencillo, y a su vez de una profundidad que está volcada en su poesía sin ninguna duda. No es sencillo leer a Juan L. Ortiz, y menos su obra completa, porque es muy extensa. Pero hay como una primera etapa que yo definiría, que es la etapa del Juancito Ortiz de acá de Gualeguay, que tiene unos 7 u 8 libros, digamos, que es realmente la consubstanciación con el paisaje más extraordinario que yo haya leído en poesía, y sobre todo que detrás de ese paisaje de tan bello hay dolor, hay sufrimiento, hay gente que la pasa muy mal, y él puede poner todo eso en su poesía con una extraordinaria elegancia poética, podría decir. Bueno, Daniel, te agradecemos mucho esta entrevista con poetas argentinos, y el espacio queda abierto para una próxima entrevista. Bueno, maravilloso, muy agradecido yo por el espacio, y que nos difundan de este modo es también todo un orgullo para mí, así que muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Adiós. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana próxima en este programa dedicado a difundir a los poetas de todo el país, desde Jujuy a Tierra del Fuego.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco.